Buenos días, Evelyn. Buenos días, muchas gracias, Alejandra. Siempre es un gusto estar aquí. A ver, yo creo que un ejemplo de lo que sabe Donald Trump, para decirlo de alguna manera, en cuanto a la importancia del voto hispano, fue el inicio de su campaña presidencial, algo que ocurrió en Orlando, Florida. ¿Por qué Orlando y qué es lo que implica de lo que podremos ver en el futuro para su campaña de reelección? Bueno, Orlando es la base donde están los puertorriqueños. Como sabemos, el presidente Trump se quiere enfocar en las personas que pueden votar. Los demás es una historia diferente. El puertorriqueño puede votar y no podemos decir que todos los puertorriqueños son demócratas, o hay también puertorriqueños republicanos. La situación número uno, la prioridad número uno es que la inmigración es la prioridad número uno de su base. Entonces, por eso estamos escuchando al presidente hablar de la forma que está hablando, porque es lo que su base quiere oír. Claro. Estábamos hablando unos minutos antes de comenzar la entrevista, Evelyn, sobre la postura que ha tenido, sobre todo estos últimos meses, con Cuba y con Venezuela. ¿Ha ayudado o perjudicado al voto hispano? Bueno, yo creo que depende de qué hispano le hables, porque podemos hablar que eso lo puede herir o lo puede ayudar. El presidente Trump no está buscando el voto de todos los hispanos. Sabemos que la mayoría de hispanos, cuando votan en una elección presidencial, la mayoría votan por los demócratas. Pero él lo que quiere es el voto de los otros, de los cubanos, de los venezolanos. Lo interesante que me parece del presidente es que no puedes hablarle sobre la persecución de Latinoamérica y de los latinoamericanos cuando tú no le permites a ellos estar aquí, cuando están siendo perseguidos en su país. En este momento, de acuerdo a los datos del Servicio de Inmigración y de Aduanas, de ICE, dice que hay 37 cubanos que tienen orden de deportación. Más de 70,000 venezolanos han llegado en los últimos 4 años pidiendo asilo político. ¿Y se les ha negado, se les ha aprobado? Siguen siendo deportados, muchos. Estamos viviendo muchos hispanos, están viviendo muchos hispanos en temor con las redadas que están diciendo que van a tener. Entonces es interesante cómo las personas dicen una cosa, el presidente dice una cosa, pero hace otra. Hemos visto también cómo ha eliminado, por ejemplo, el programa de protección, el llamado TPS para algunos países de Centroamérica. ¿Crees que él termine quizás creando un TPS para los venezolanos o para algún sector cubano, de alguna manera para demostrarle al voto hispano que puede colaborar, ¿no?, con lo que le preocupa, viviendo aún en Estados Unidos? El presidente Trump tiene una base que es lo que él lo elige como presidente. Es una base que es nativista, es una base que es anti-inmigrante muchas veces. Él lo único que quiere es añadir ese voto del hispano, que de alguna manera es algo interesante, Alejandra, porque cuando se vuelven ciudadanos hay algunos hispanos que llegan, cierran la puerta detrás de ellos, se les olvidan que ellos también llegaron aquí por la generosidad de este país. Es que el mismo Donald Trump era un inmigrante con su familia, su madre llegó a Estados Unidos como inmigrante. Como inmigrante, entonces tú ves eso y dices, él está llegando a esas personas que se olvidan de dónde son y se olvidan que las personas que han llegado del Triángulo del Norte son personas que están desesperadas por la violencia, que en vez de cerrarles puertas, en vez de quitarles ayuda para desarrollo, lo que le está haciendo es haciendo que más lleguen aquí por temor. Evelyn, pero también es súper importante analizar cuáles son las opciones que hay sobre la mesa, y ahora no estoy hablando de Venezuela, porque esa es la frase favorita de él cuando se refiere sobre este tema. A veces uno siempre dice el gran problema del gobierno es su oposición, y tal vez el gran problema de la propuesta de Trump es que la oposición, que en este caso son los demócratas, no tienen una respuesta o no tienen una propuesta o candidato contundente para sus elecciones. ¿Tú crees que esto cambie en el 2020? Yo he visto un gran cambio dentro del Partido Demócrata, que ha empezado temprano. Uno de los problemas más grandes que tenía el Partido Demócrata es que empezaba muy tarde con los latinos, y esto no ha sido el caso. Vamos a ver, aquí en Miami vamos a estar con el debate presidencial y ya estamos viendo muchos candidatos hablando sobre temas de Latinoamérica. Como sabemos, aquí para los hispanos en los Estados Unidos no solamente es el tema doméstico, a nosotros nos importa el tema de nuestros países, porque nuestras familias siguen ahí y queremos oír qué candidatos les importa. ¿Pero qué ha mostrado el Partido Demócrata en cuanto al voto hispano en estos últimos meses? ¿Cómo lo ha intentado ganar?
Ellos han empezado con una estación de radio, ellos han empezado con 90 personas en la Florida que están organizando. Ves que varios candidatos están enfocados en este momento de hablar de política latinoamericana, que es algo que antes no se hacía, claro. Era muy, muy poco. Entonces uno ve eso y también las personas tienen que estudiar, tienen que ver los candidatos y ver sus propuestas. Eso es lo más importante. Si nosotros tenemos una gran responsabilidad es de enfocarnos, de estudiar a cada candidato. ¿Qué crees que pasa en los próximos meses en cuanto a Trump? Y bueno, creo que van a ser unos meses vitales. Mira, hay una encuesta del Gallup Poll que dice que hay 6 de 10 estadounidenses están en contra de la inmigración, de deportar inmigrantes. Las personas del Fortune 500, muchos son inmigrantes. Tenemos ejemplos como el papá de Mike Bezos. Tenemos tantas historias de inmigrantes en este país. Entonces yo creo que esto tiene que ver con las personas que votan en contra de esta división y las personas que están a favor de lo que dice el presidente. Vamos a ver quién sale realmente a votar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Evelyn. Muchas gracias, sobre todo porque Alejandra. Creo que lo que vaya a pasar aquí en el sur de la Florida va a ser vital para este muy deseado voto hispano, con la comunidad cubana, con la comunidad venezolana que ahora puede votar y con la que tú comentabas también de Orlando, Florida, que es la puertorriqueña. Somos el péndulo del estado péndulo. Que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego.